En este momento hay cuatro lugares en el mundo en que tenemos peligro de algún tipo de enfrentamiento o de guerra. De hecho, hay en esos lugares una guerra desde el punto de vista de enfrentamiento, aunque no hay todavía enfrentamiento armado. Uno es el problema de China y Taiwán. Lo manejan bastante bien, aunque las diferencias son de guerra. El segundo, hay definitivamente una guerra en la que mueren personas, que es Ucrania. Rusia contra Ucrania y la OTAN. Tenemos también una guerra rara entre Venezuela y Estados Unidos que se está desempeñando a nombre de la lucha contra el narcotráfico, y hay cada día hundimientos de naves de pescadores y de traficantes de drogas. Pero donde hay un peligro real, porque están exterminando personas, es en Gaza. Y en la Asamblea General de los Gobernantes tenemos que pasar la información de ayer y de hoy. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lo dejaron solo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Las delegaciones se pararon, lo abuchearon desde que llegó. Solo quedó la delegación de Israel y de Estados Unidos. Dijo que su país ha destruido la mayor parte de la máquina terrorista del grupo Hamas y que busca terminar ese trabajo lo más rápido posible. En un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y abatir en el Líbano al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dijo que la creación de un Estado palestino sería un suicidio para su país. Por otra parte, acaban de llegar una información que se duda que se materialice, pero tenemos que el nuevo plan de Gaza del presidente Trump ha logrado un acuerdo. Aún no se anuncia formalmente, pero incluye que Tony Blair asuma la función de administrador de Gaza, originalmente con 4 naciones árabes que serían los administradores, pero como los árabes exigen que la autoridad palestina sea parte e Israel no quiere, al parecer los árabes no se oponen a que Tony Blair administre la franja. El acuerdo incluye que Israel abandone toda la franja y Cisjordania. No se habla, pero sabemos que eso no se cumplirá, porque Netanyahu no va a dejar esos territorios. Eso es de última hora. Tenemos nuestro invitado y es un señor que trabaja en la mecanización de la tierra. Adelante, Michel. Bien, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Olivero Espaillat, especialista en arroz y amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Olivero. Muy buenos días. Bien, háblanos un poquito de esos avances que conversábamos fuera de cámara que nos tienes en lo que es mecanización de arroz en este momento. Sí, yo quiero compartir con los demás productores lo que hice ahora en el 2025. Luego de la cosecha de primavera, hice una pausa y estoy acondicionando todos los suelos. Suelos que estaban contaminados con arroz rojo, suelos que necesitaban nivelación, y decidí mejorar un 75% de las áreas que manejo, y en ese proceso estoy y traje unos videos para mostrarles los pasos que he hecho. Mira esos videos que tenemos en pantalla. Bueno, ahí empecé, eso es limpiando los drenajes en esa finca que se cosechó en abril. Ahí estamos ya trabajando, empezando a mejorar. Esa tiene problemas. Esto es esa seco. es una retro. En seco una, se está trabajando. Una mini, ajá. Luego empezamos con las rastras, a acondicionar. Ese suelo tenía problemas de profundidad, que era muy húmedo, muy hondo,
para los equipos operar. Entonces empecé y también estaba contaminado. Ahí comencé con el proceso de las rastras. Se le dan dos pasos. Para nivelar un poquito. Sí. 2 pasos de rastra para ir acondicionando el terreno. Y aquí luego el tercero fue con el rotovator, eso en seco, para desmenuzar los terrones y que fuera dando las condiciones para una buena nivelación láser, que es lo que estoy haciendo después de ese paso. Después de ese paso viene la nivelación. La nivelación Tú láser. mencionaste arroz rojo para el sí, todo eso es, bueno, después de ese paso hablando de muros. flechú. ¿Eh? Eso es flechú, arroz rojo. Sí, arroz, bueno, allá hay rojo, marrón, Pero negro, hay de todo. Pero le dicen flechú. Pero es el principal problema ahora mismo de los productores de arroz. Porque como el público que no es Sí. agricultor lo ve, Sí, sí. hay un arroz rojo que fue uno que yo teñí una vez, pero eso Sí. es otro evento. Ese es el término, rojo, lo que son los Sí, se contaminantes. le dice así. Entonces se le hacen los muros, como lo vamos viendo, y ahí se compacta el muro, todo se está haciendo en seco porque aprovechamos ahora esta sequía que hubo, que no ha llovido todavía. Tiene sus beneficios la sequía también para Sí, preparar la tierra sí, para el arroz. para acondicionarla. Entonces mira, ahí ya estamos nivelando con láser, eso allá en las canas, ahí mira cómo va ya el terreno acondicionándose para un mejor uso del agua, un mejor control de maleza, y todo eso se refleja en mayor rendimiento. Ese es un tractor de la cooperativa de Copiarroz, que también da servicio de láser a los socios. Ahí estamos nivelando una Porque ese finca. tractor tiene el láser incorporado. El láser, mira, lo recibe por la antenita que tiene ahí atrás, y tú lo programas a otro ¿Y qué hace? emisor. ¿Se mueve solo el de abajo, se va nivelando? No, te pone el suelo a pendiente cero, que es igual el cuadro. Eso es lo que te ayuda el láser, te lo mantiene. Entonces cuando tú entras al agua, te lo mantiene el mismo nivel. Y te rinde más el agua y controla mejor las malezas. Mira cómo te queda el cuadro, parejo. Entonces, esa es una buena iniciativa de Copiarroz que está dando también ese servicio. Aquí luego del láser, con la retro, vuelvo y las esquinitas de los muros y donde el láser no pudo trabajar, entonces lo hago con la retro. Hasta ahora no he entrado ahí nada de... Pero una retro con un cubo llano. Una mini, una 305, la pequeña. Mira ese equipo, es nuevo. Ese equipo es un cultivador vertical que ara hacia abajo y tiene una barra atrás que nivela. ¿Cómo? Al paso. Vamos, tenemos tiempo. Tú lo vas a ver trabajando. Hacia abajo. Tiene una cuchilla que aran hacia abajo y atrás nivela, luego del láser donde quedan las partes duras, que el láser raspa. Entonces con este equipo yo le paso ese equipo y me deja el suelo blando en la parte que quedaron duras y en las orillas de los muros. Entonces esa es una terminación que yo voy dando junto con la retro. Y mira, ahí ya... Parece un rotavator. Sí, pero es hacia abajo. Es diferente. Es como si fuera en tu casa. Hacia abajo. Sí, hacia abajo, como si fuera una licuadora. Así que le dicen los muchachos. Entonces eso, donde la tierra te queda compactada, con eso tú la tira para los lados. No, ahí mismo te la deja. Desmenuza y la deja ahí mismo. Esa es la ventaja. Entonces ya luego empecé a provocar la germinación del arroz indeseable que tengo en la finca y ahí estoy controlando. ¿Eso se va a rastrear o va a quemar? Y ahí estamos quemando ya controlando esa población. Yo espero controlar 4 mira que o barra 5. que barra más ancha, qué bueno. Esa es una barra ahí que... Pudiera hacerse con dron también, ¿verdad? También se puede hacer con dron, pero con el dron es más peligroso por los vecinos. Si en los vecinos hay arroz... Mira, entonces ya luego, de que ya controlé 3 o 4 germinaciones, vengo con la sembradora, que esa es la idea que tengo ahora ya a final de noviembre, arroz seco. Entonces, luego que ¿Esos equipos son los mismos, esos 3 que van ahí? Sí, los mismos tractores. Luego que siembro, entonces vengo con el agua, mira ahí cómo va. Eso fue ahora probando, después que nivelamos con el láser, cómo va llegando el agua a los campos. Y si se viene una época de lluvia y tengo que regar la semilla, entonces si no puedo sembrar con la sembradora, riego la semilla con el dron. Que tengo esa otra opción, porque hay que cumplir... ¿Es más costoso hacerlo con el dron o hay más pérdida? Bueno, son diferentes sistemas. La sembradora te lo incorpora dentro del suelo. El dron es otra herramienta. Te sale, con el dron te puede salir más económico que con la máquina. Pero no sale tan bonito, no sale en línea. La máquina te lo pone en hilera, pero el dron también te hace el trabajo. Pero te lo hace homogéneo el dron. Lo que hay es que tener... El marco de plantación es loco, pero organizado.
No, los dos tú los programas, la libra que tú necesitas, tiene su Exacto. programación. Pero lo bueno es que tenemos las alternativas. Si no pude usar la máquina porque está lloviendo, entonces usa el dron. Mira, ahí estoy con el dron también, ya aplicando herbicida, ya luego que el arroz nace, el control de la ¿Qué maleza. tamaño tiene ese dron? ¿En qué capacidad? Ese es de 50 litros, ya llegó el de 100. Vamos avanzando bastante rápido. 100 litros. Sí, ya hay uno de 100. Ese se Pero está 100 usando ahora. litros, ¿eso carga una gente? Ese lleva ese de 50. Pero el de 100 llegó ahora recientemente y el de 100 es una maravilla para la fertilización también. Y mira, este ahora un retoño que yo O coseché. sea, espérate, Oliverio, tú me estás diciendo que ya con drones nosotros podemos nivelar, trabajar con el terreno, podemos sembrar, podemos fumigar aplicar. y podemos también aplicar los herbicidas, todo. Todo. Bueno, con el dron el terreno tú lo puedes mapear y él te hace una evaluación de lo que tú tienes en el terreno, pero sí te ayuda con las labores como regar la semilla, aplicar los herbicidas, aplicar los fertilizantes. Entonces el dron ha sido una gran herramienta. ¿Son dominicanos los que manejan el Bronco también? Sí, son haitianos? esos son jovencitos. Eso es una ventaja, que les gusta más a los jovencitos y aprenden más rápido que ya los que estamos más avanzados. Entonces, eso es, y tú no te tienes que entrar lodo, tú estás afuera. Deja que el profesor Santos del Infoté vea lo de los drones para que tú veas cómo le van a... Ayer estaban hablando de Yo creo que inteligencia artificial. debe tener ya de eso. Tú no oyes que ese programa, eso es importantísimo. Sí, no, eso nos ha quitado, nos ha resuelto un gran problema a nosotros. El uso del dron, porque ese era un problema grande, las aplicaciones de los herbicidas específicamente. Ya hay muy poco, ya Bisonó es tuve de la los mochila. expertos en eso, ¿verdad? Sí, sí. Bisonó, viene Sí, mucho. y se están Tecnología dando de entrenamiento precisión, también. Agricultura de precisión. Y el ITLA también está en esa parte, porque es que eso es lo de ahora, y eso es lo que necesitamos, la tecnología. Y ya tenemos, los problemas llegaron, pero también están las soluciones. Entonces ahora ahí le estaba mostrando también, en la recolección, eso fue en julio, ese campo de una de las fincas que yo manejo, en Colón, San Francisco de Macorís. Eso fue un retoño. Y mira qué buen retoño. Tú tienes Macorís también. Sí, pero Eso esas fue, son- esas son de las que míralo manejo. ahí también cómo fue a granel. Mira, recolección, eso es recolección. ¿Cuándo sí. fue eso, Eso fue ahora en julio, en Colón, Ok. en la provincia de Duarte. Y yo hago hincapié en O sea, ese es un retoño, esa es la segunda. la segunda, ajá. Y mira, luego va Pero mira que a granel. al camión, sí, totalmente a granel. Y el camión se va a granel a la factoría. A la factoría. Y la factoría lo subo por elevador y a la secadora. Ya, exactamente. Primero, míralo ahí, llegó a la factoría, ahí lo descargan. Se vacía por la barriga. Así lo vi yo hace muchísimos años por allá en Luisiana. Bueno, ya yo tengo 16 años con ese sistema. Sí. Yo te enfoco porque ahora en el sector hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, el sector es un sector fuerte, robusto, desde que se inició la pinoración en el 1999, el sector ha crecido, se ha solidificado. El año 24, haciendo historia, fue un año muy bueno para los productores, buen precio, porque hubo crisis internacionales. Claro. Nos fue muy bien tanto en la productividad como en los precios. Ahora en el 25, hasta julio, las condiciones del clima nos favorecieron y tuvimos Hasta julio de este año. tuvimos buenos rendimientos y tuvimos un buen precio, lo que se acordó en la Comisión Nacional. Precio al etcétera. productor. Cuando tú dices buen precio al productor, porque el precio de arroz Al es muy productor. político. Sí. ¿Qué usted Exacto. cree que vamos y cuál es la proyección Vamos para el a resto esperar. del año? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Hay productores que fueron afectados porque cosecharon en agosto y septiembre. Agosto y septiembre, por tradición, no son meses de que se deben programar para la cosecha. Y a veces hay años que tú te pasas bien, pero hay años que se complican. Este año las temperaturas fueron muy altas y afectaron la fecundación del arroz y el arroz no ellos, se bañó. querían coger los precios. Entonces, quienes salieron golpeados en esos 2 meses fueron los que cosecharon los productores, una parte en Bajo Yuna, una parte en Bajo Yaque, ¿Por qué? y una parte en el Cibao. Entonces, eso es fueron lo que se golpeados? refleja ¿Por que los la precios? calidad se cayó. Y- La calidad se cayó. Sí, porque bañó el arroz, no tenía calidad, entonces los molinos, cuando no tienen calidad, le ponen la tara alta. Y entonces un bajo rendimiento y una tara alta, eso es un suicidio para el productor. Entonces eso pasó a lo que le tocó, fue a lo que cosecharon ahora en agosto y septiembre, que hay muchos No productores fue por ahora- el precio de Fanega.
Si no fue No, por la calidad. el precio del igual. Se Fue el bajó mismo, 100 pesos pero con la penalización más alta. por la calidad. Entonces yo estuve ayer conversando con Mandy Pimentel, el presidente de ADOFA, Sí. y estábamos revisando la situación general y coincidimos en que algo que está pasando ahora, que este año básicamente, es el asunto de los espacios, que no hay espacio cuando viene ya la cosecha, donde guardarlo, porque como teníamos el miedo del DERECAFTA, de 2020 al 2025, nadie invirtió en hacer más silos, más almacenes, porque no sabíamos para dónde íbamos. Pero con el decreto que emitió el señor presidente, el 683, en diciembre, que nos protegió al sector arrocero, yo conversaba con Mandy que Contribuyó a regular el que a tema partir de ahora se deben hacer ya más depósitos para guardar el arroz cuando viene la cosecha, como pasó este año, porque uno de los problemas que pasó ahora en julio y agosto es que no había espacio para guardar la cosecha esa que iba entrando, específicamente la que se cosechó en Bajo Yaque, en Castañuela, que ahí hubo un impasse como alrededor de 1 millón de quintales, porque el espacio no estaba. No es que no estaba el deseo de comprarlo, sino que hubo, pero se resolvió. Entonces yo le pregunté a Mandy que cómo estábamos ahora, me dice no, que se va resolviendo y que se va como Ya hay otro ánimo. Es un proceso, ya se está también terminando un arroz que se importó. Y almacenes regulares, aquí no, porque aquí hay mucho almacenamiento. Michelle conoce mucho de eso, Michelle, ¿verdad? Sí, pero no, de arroz no es lo mismo, porque tienen que estar cerca de los lugares, porque si no el transporte encarece mucho. No, pero aquí en la capital es el mercado, es la mitad del arroz que se Pero hay vende. que hacer el doble transporte. No, y también lleva un sistema de temperatura para cuando tú lo guardas. Tiene que tener Sí, ventilación. la temperatura No es igual que controlada para porque no se te guardar daña. mercancía, madera, ni nada de eso. Entonces, esas son las cosas que yo le enfatizo de la actualidad. Y en cuanto a los productores, también, ese sistema que yo hice ahora de la nivelación, yo lo hice más o menos en 6.000 tareas y yo he usado muy pocas personas. Y ya esas tierras van quedando listas para siembra en final de noviembre, principio de diciembre. Solamente hay que ir o con la sembradora o con el dron y se riega la semilla. Y ya Hablar un arranqué. poquito más del proceso que como nos interrumpimos, o sea, no seguimos, bueno, tú vienes periódicamente ya un tiempo estandarizado a orientarnos sobre cómo van los asuntos de la tecnología que tú estás usando, cómo tú has avanzado en la reducción de la mano de obra o has tenido que corregir algo con respecto a la mano de obra, ha tenido que usar más o menos, y cómo va el proyecto para el cual ustedes se reunieron en varias ocasiones con respecto a la comisión esta que trabajó para el tema de la regularización, que ya fue anunciada y eso. Háblanos de eso, que la audiencia nuestra no tiene mucho conocimiento de en qué quedó, por lo menos la parte del arroz, que es una de las cosas que más interesa, porque acuérdate que no es el pan nuestro de cada día, es el arroz nuestro de cada día. Bien, estamos enfocados en la mecanización, y no solamente en el arroz. Y hay una idea y un empuje de parte del presidente de la República, que mecanicemos. Y nosotros como productores estamos conscientes de que es la salida que nos queda, porque cada día menos personas quieren estar en el campo y cada día lo que trabajan es un rato y el precio es muy alto. En el arroz vemos que todos los pasos, así como lo vimos ahí rápidamente, se pueden hacer mecanizados. Cuando tú vas a Brasil, cuando tú vas a Estados Unidos, cuando tú vas a Argentina, cualquier país, tú no ves nadie y tú recorres miles de kilómetros y tú usualmente ves equipos, o un avión, o un tractor, o un dron, pero no cada uno con su operador. ¿Por qué tú no lo ves? Porque ya no hay gente en los campos, pero son productores enormes. Entonces aquí tenemos que adaptarlo a nosotros con máquinas pequeñas, porque nosotros somos pequeños. Pero todo se puede hacer con máquinas, los fertilizantes, los herbicidas, la recolección, todo. Nosotros debemos copiar mucho de los asiáticos, que ellos son de área pequeña y tienen todo también mecanizado. En cuanto, por ejemplo, en Asia se ve más mano de obra que en Estados Unidos.
porque son muchos. Sí. Así ellos son Y muchos. ellos choguean arroz, y a veces todavía en trabajan, China choguean arroz. y a veces trabajan hasta por la comida en algunos países. Pero hace hacen. más de 30 años en Luisiana yo fui a Lake Charles, el puerto de Lake Charles, que es se llama una comunidad arrocera completa. Producen 12 millones de quintales en Luisiana. Y yo no vi gente. E incluso fui a una factoría inmensa y lo que tenía era como 12 empleados por todo. Sí. Y todo era mecánico. Todo, Sí. todo. Yo no vi una fila como de 1 kilómetro de pulidores, así. Sí. Producían Así en Brasil 12 millones de quintales de arroz producían ellos. Sí, así también es. En Brasil, donde tú has ido igual. Sí, tú vas y tú no ves, ya incluso en la factoría ya usan robots para los empaques y para el proceso ya final. Incluso en las patanas, en los furgones, cuando metían los sacos, era una correa que lo llevaba y había un tipo así que lo acomodaba, pero caía casi exactamente donde iba. Mira, estamos tan enfocados en la mecanización que tuvimos una reunión en la cooperativa de Copeyuca, que yo también soy miembro de la directiva. ¿Copecom? Copeyuca, que estamos iniciando una cooperativa para desarrollar el cultivo de la yuca. Ah, ya. Y ya está hecha la En nave. La Vega, es En eso. La Vega. Y esta semana nos reunimos con Fello Compré, que tú lo conoces, que Sí, claro. tiene su vida entera exportando. Y en esa reunión estuvimos hablando de experiencias en otros países como Costa Rica, Colombia, Ecuador, que ellos, su empresa, también tiene una empresa en compran Costa allá y compran no solamente yuca. Él tiene una empresa en Costa Rica. Exacto. Y compran también auyama, compran también yautía y demás. Y dentro de la conversación nos decía él, pero que ustedes tienen que dar el paso que ya ellos dieron. Allá no se usa gente, allá todo es mecanizado. O sea, nada más no estamos hablando del arroz. Estamos hablando también de los otros cultivos. Y mira que la yuca no necesita mucha mano de obra para recolectarla, porque un hombre arranca Entonces mucha yuca en un día. yo le dije, primo, porque somos primos hermanos. Sí. Primo, pues entonces vamos a tener que ver eso a Costa Rica. Consígame una ruta que yo voy a verla. Dice, no, yo voy con usted. Entonces ahora pienso ¿Fueron yo, o no, en o van? octubre. Yo pienso es rápido porque estamos en esto. A ver cómo avanzamos. Ya que el arroz lo tenemos aquí ya estudiado, ya está aquí, toda esa tecnología, lo que tenemos ahora es que reproducirla. Claro. Y hay un proyecto que el presidente está terminando ya de darle forma y vamos a iniciar con los proyectos de mecanización a nivel nacional. Entonces también, nada más nos enfocamos en arroz, también vamos a trabajar en los demás cultivos, también a ver qué se puede hacer más en los plátanos, en los bananos, que en cuanto a mecanización, porque es la salida que nos queda, Ramón. Y tenemos que aumentar la productividad, tenemos que aumentar las exportaciones, si queremos. Tenemos que producir la comida de nosotros. Y la Pero yuca, hay que la garantizarla. yuca hay que darle un empujón, porque la yuca ha avanzado bastante en el país. Yo recuerdo la productividad, que eso era una fiesta cuando se cogían 20 quintales por tarea, ya la gente no se conforma con eso, es casi el doble. Sí. Y eso fue el IDIAF y todas estas instituciones que mejoraron los sistemas. Sí. Es verdad que Costa Rica creo que fue que nos quitó un mercadito ahí para los Nueva York y eso, porque nos pusimos... Cumplieron. Ellos nos lo estuvo explicando, que ellos cumplieron con los contratos, aquí no cumplimos. Y ese fue el problema. Sí, no, y también eso se combinó con algunos malos dominicanos que metían mucho ron y ya todo su chin de cocaína ahí en los furgones. No, y que los contratos Los internacionales... americanos se pusieron medio chivo con eso. Los contratos internacionales tienen... No, a que la gente no cumple. Si no cumple el mercado, la cultura exportadora, eso va a haber que darlo en las escuelas aquí, para que el país tenga futuro. Porque la gente, desde que le pagan un peso más... Entonces ese es un enfoque que estamos viendo hacia dónde vamos, pero tenemos que ir siempre aliados de la tecnología en la genética para aumentar los rendimientos y la tecnología mecánica para facilitar los trabajos en el campo. Proyección de precio y de si vamos a tener calidad, precio y cantidad de arroz desde ahora, octubre, hasta la próxima cosecha. Fin de año ya, pues ya estamos en fin de año. Sí, tenemos inventario alto. El último inventario fue de 8.2 millones de quintales. ¿Eso es suficiente para cuánto? 1.2, 1.3 se consume de la segunda cosecha, ¿cuánto falta todavía? 6 meses. No, entonces ahora de la segunda cosecha, que ya se inició y se concluye alrededor de diciembre, todavía falta por cosechar como 2.5 millones de quintales más. Ahora en inventario hay deben haber 7.7, se va a saber a fin de este mes que se hace otro inventario.
Entonces sí sabemos que tenemos suficiente arroz hasta la próxima etapa. Lo que no se puede ya es importar nada. Y eso se le habló al ministro en la Comisión Nacional Arrocera. Y él lo entendió, que ya con lo que tenemos y con lo que se va a ingresar del campo, es ya más que suficiente. Que no hay que empezar. Y el ministro lo reconoció. Para fin de año. Que ya no, que eso no se va a importar más, que lo que llegó fue lo que quedó pendiente del año pasado. Sí, sí. Y algo más que se trajo este año, pero ya con lo que hay ya nos manejamos y terminamos bien. Y la situación se maneja bien. Lo que hay es seguir preparando nosotros como productores nuestros campos y hacer nuestra cosecha que es la buena, la de primavera, que se inicia en noviembre y diciembre, acondicionar bien nuestro suelo y Ya hacer para el nuestra año, buena ya para el cosecha. año 2026. En la primavera del año 2026, exactamente, que crear bien las condiciones, acondicionar bien nuestro ¿Se suelo. estima cuál será la producción de la de invierno de ahora que se va a terminar? La de invierno va a caer mucho por lo que te dije de la temperatura, ok. porque agosto y septiembre no aportaron Pero eso mucho. ayuda un poco para estabilizar los precios porque hay arroz suficiente. Si tienen 8 millones, quedan 3 meses para las navidades, 2 meses y pico. Sí, Que es donde sube un poquito el consumo. no, y con lo que tenemos, más lo que falta por cosechar, Sí, sí. y se calculan los meses que hasta el 1 de abril. Y la pignoración está trabajando bien ya normal. Sí, la pignoración ya tiene desde el año 1999. No es un poquito antes, pero vamos a dejarlo así para no entrar en esa discusión, porque la gente se va cargando las cosas pero por su ahí fue como que parte. se le dio forma. Cuando No, Amica cuando Romero el gobierno comenzó a pagar los intereses, fue ahí. Antes era con los intereses de los propios productores. Que era tan difícil el manejo de los inventarios que nada más que le facilitaran eso ahí, ya era importante. Pero nada, Sí, pero lo importante es que es un sector que está estable, que está robusto, sólido, el sector arrocero, y que nosotros estamos, los productores, cumpliendo nuestro rol de la producción y alimentar nuestro tienen país. mucha incidencia ustedes en la Comisión Nacional de Arrocera, en la CONA, como dicen. Que sí hay. Que si tienen mucha incidencia los productores, porque tú eres molinero Sí. por asociación. Sí. A los molineros que son de organizaciones no se registran como molineros desde el punto de vista de la satanización que se hizo en aquellos tiempos de los molineros. La comisión se ha manejado con mucho respeto. Yo estoy participando del año 2005 y ya estamos en el 25, tengo 20 años participando. Primero como presidente de la Asociación de Productores de La Vega, luego como presidente de la Federación hasta el 2009 y luego asisto como invitaciones de los ministros o asesor arrocero de varios ministros que he sido, incluyendo el actual asesor arrocero honorífico. Ya yo he sido de varios. Entonces yo siempre he estado en la comisión en los últimos 20 años y se ha manejado siempre con mucho respeto, tanto el sector productor como el sector molinero, el sector oficial, los demás miembros y cuando tienen que ir los comerciantes también más los comerciantes. Y los temitas que habían con unas importaciones, una cosa, todo eso se resolvió. Eso pasó. Ya los niveles han bajado. Ya se enfrió. Las importaciones fueron un poco más de lo que se pensó. Eso Lo fue que lo que era del año afectó. pasado, que metieron este año y esa cosa que se paró. Sí, eso afectó porque puso el inventario alto, pero ya van bajando, según yo estuve ayer hablando con Mandy, ya la situación ya se va normalizando. Lo que no se debe traer ni un quintal más, hasta que sea necesario, hasta que la comisión lo analice. Pero la situación va normalizando. Hubo cierto imprevisto, contratiempo. De hecho, En un momento, de pero hecho ya estuvo nosotros- aprobado eso, pero se quedó como de volverlo a hablar para confirmarlo y entonces ahí la Se presión. aprobó una cantidad, fue la última cantidad que se quedó de hablar. Exacto. Y vino, que se preaprobó, pero pues, se iba a confirmar, ¿no es así? esa fue la que trajo el problema. Tú hablaste algo de la necesidad de más capacidad de almacenar arroz. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para almacenar un arroz de forma ideal? Para tenerlo almacenado, después que ya está listo. Construir silos. En los silos que se almacena, luego que se seca, llega al campo, se limpia, Ah, no es en saco que se almacena. se almacena con la cáscara. A Porque la granel. cáscara lo protege. Pero también en saco. Si tú lo almacenas blanco, tienes riesgo de que se te puede dañar y se lo ataca más la plaga. Cuando está en los silos, con temperatura controlada, ahí te dura años, porque la cáscara lo protege. Entonces, cuando ya tú lo vas a ir sacando del silo y lo vas moliendo de acuerdo a la necesidad del mercado. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ya que sabemos que estamos protegidos, ver cómo estimulamos y ampliamos la Y capacidad. en caso de que almacenamiento. sea en almacenes en saco, tendría que ser en los centros de producción para no tener que volverlo y llevar a la factoría otra vez a moler.
Sí, no, pues ya tú lo mueles cuando ya tú tienes tu mercado. Exacto. No me refiero cuando hay un exceso de arroz, Tú lo guardas en cáscara. lo guardan en cáscara en la factoría. Exacto, en la factoría, eso es. Exacto, eso es lo que me refiero. Eso es. Bueno, Pero nada, todo bien, vamos trabajando y vamos hacia adelante. adelante. Lo felicitamos por todos sus éxitos. Ahora con la yuca, ya le llegó visita a la yuca, si usted está ahí metido. Le voy a llevar por allá a un amigo nuestro, técnico de los mejores del país, más especializado, Sí. que tú sabes que se llama Carlos Suero, que es amigo suyo y Ah, amigo sí, amigo mío. mío. Y Tenemos yo que creo reunirnos. que el país necesita a Carlos Suero para que nos entrene a los técnicos que van a seguir entrenando a los productores. Tenemos pendiente un encuentro él y yo. Lo más probable es que esta semana no vamos a reunir. Avíseme que yo Sí. le debo como 5 cafés y nunca encontramos porque él vive muy ocupado. Para yo estar ahí también. Ojalá, de acuerdo. Vamos a agradecer al ingeniero Olivero Espaillat su participación con nosotros en la revista Agropecuaria. Gracias.